Hasta el siglo XIX, la única posibilidad de llegar a Astad era en barco o por senderos estrechos. La tierra entre las montañas y el lago era escasa, siendo esta poca tierra ocupada por la localidad misma. El acceso entre las casas y las orillas del lago se realizaba a través de una pasarela elevada sobre los áticos de las casas. El primer camino importante se construyó en 1890 por la parte oeste a través de la roca. No obstante, en este paraje aislado e inhospitalario se establecieron uno de los primeros asentamientos humanos gracias a los yacimientos de sal. Algunos de los hallazgos más antiguos de Astad datan de 5000 a.C. La actividad comercial y la abundancia de recursos permitió el desarrollo de una cultura altamente desarrollada. Después de resultados de Shattuckburwell, fue nombrada la cultura de Astad. En 1311, Astad se convirtió en una ciudad comercial, mostrando que no había perdido su valor económico. Hoy, aparte de la producción de sal, que desde 1595 se transporta en forma de salmuera, unos 40 kilómetros de Astad en Hesse, a través de una tubería, el turismo juega un factor principal en la vida económica de la ciudad. Castellfollit de la Roca, oficialmente y en catalán Castellfollit de la Roca, es un municipio español de la comarca de la Garrocha, en la provincia de Gerona, dentro de la comunidad autónoma de Cataluña. Pertenece al partido jurídico de Olot. Castellfollit de la Roca es uno de los términos más pequeños de España, con menos de 1 kilómetro cuadrado de superficie. Es el segundo más pequeño de Cataluña y el más pequeño de la provincia de Gerona. La cantera de basalto de Castellfollit de la Roca es la única cantera activa que existe actualmente en España. La cantera está activa desde 1929, aunque hay documentos escritos del año 1887 que ya hablan de ella. Hay dos versiones sobre el origen del nombre de Castellfollit de la Roca. La primera dice que está relacionada con la existencia de un castillo en la zona y se justifica ya que en el año 1096 se cita el nombre de Castro Follit. En otros documentos posteriores aparecen los nombres de Castro Follito y Castelo Follito. En referencia a la palabra Follit, puede ser que derive del hecho de que la construcción es laminada, es decir, realizada en pizarra. Como en la zona no se encuentra este tipo de roca, se cree que el nombre se da por la similitud con el basalto. La segunda versión dice que no proviene de ninguna construcción militar, en referencia al castillo, edificada sobre la pared basáltica, sino de la propia silueta que forma la misma pared, por su similitud a una gran fortaleza. En lo referente a la Praia Follit, la vista nos demuestra las formaciones de basalto como si fueran hojas alargadas, y de aquí el nombre que traducido al castellano es Castillo del Follaje. Recientemente se le ha añadido el apéndice de la Roca, para diferenciar a la localidad de los otros dos pueblos llamados Castellfollit, Castellfollit de Riubregós y Castellfollit del Boix, que hay en Cataluña. Piornedo es una pequeña aldea de la Sierra de los Ancares, a 1100 metros de altitud. Forma parte de la parroquia de Donis-Sanfeliz, municipio de Cervantes, en la comarca de Os Ancares, en la provincia de Lugo, comunidad autónoma de Galicia en España. Piornedo se sitúa en el alto de un valle que se abre hacia el oeste. Lo recorre el arroyo Biega-Cieira, que vierte sus aguas al río Ser. La población era de 43 habitantes en 2013. La población consiste en un conjunto cerrado de casas de montaña, pallozas, hórreos y almendres, característico de los pueblos de alta montaña de los Ancares. Las pallozas, construcciones prerromanas, con techumbres vegetal, servían como vivienda, establo y granero, y fueron habitadas hasta hace pocos años. Algunas se han restaurado como museo para visitar como Casa de Dosesto, hoy museo etnográfico, que fue habitada hasta 1970. La aldea cuenta con un total de 14 pallozas utilizadas como casa, museo o establo y ha sido declarada bien de interés cultural. En lo alto del pueblo se encuentra una pequeña ermita dedicada a San Lorenzo. Desde la localidad parten varias rutas de senderismo, como la del Pico Mustalar de 1985 metros de altitud y la del Pico Argulleiro
de 1.684 metros. Esta cuevona de Cuevas del Agua, situada en Asturias, es la única vía de comunicación con el exterior que tiene el pueblo, que nos espera con su belleza condensada en un breve espacio entre el río y la montaña. A casi 5 kilómetros de la vía costera de Ribadesella, esta cova se ha formado por la erosión lenta y continua de los elementos naturales, y hoy recorrer el tramo de 300 metros es una forma cautivante de conocer las entrañas de la tierra y maravillarse de las formas que se dibujaron en las rocas. La cuevona está muy bien iluminada, de modo que los relieves y los colores de la piedra se ofrecen como una verdadera obra de arte natural. Lo más importante es saber valorar la importancia de este sitio por la flora que habita en la cuevona. Algas, hongos, líquenes, musgos y hasta helechos se encontrarán en los extremos que se asoman. Más al exterior, un hogar único. Asimismo, dentro de la fauna propia se encuentra la salamandra ciega, especies particulares de ranas y murciélagos, que ya no moran en su interior porque no les agrada la invasión humana. Una biodiversidad particular que es preciso conocer y también cuidar. El registro escrito más antiguo del nombre Hasbach viene de 1150, aunque los asentamientos humanos es conocido por haber empezado ahí antes, en el año 1000, y en hacha de bronce encontrar el Sterper-Rong, el pase que conduce el valle de Schindler. En 1860 sugiere que la ruta ya estaba en uso en el periodo de Hasler. A principios del siglo XV, los depósitos de cobre y plata fueron descubiertos en el Gratzgistorbe, en el Lübbenburg. En ese momento, el Führer, familia de los comerciantes de Augsburg, tenía el control de las operaciones minerarias de Schäfer y Hofer y extendió sus actividades para incluir el valle Harzfeld. El Feuerwehr albergaba las oficinas de los Führer y también fue sede de la corte de la minería. En aquellos días, Halford ya tenía dos posadas, la Böhmerhof y la Hohen Inn, donde los hombres de la aldea iban a beber bebidas alcohólicas, tales como el aguardiente. A mediados del siglo XIX, la productividad de las minas se había reducido a la etapa en la que tuvieron que ser cerradas. Border Oberbach, granja que fue construida en 1636 a 1638 por carpinteros locales, que se vivía hasta 1932. Se sitúa en el borde del bosque, por encima de la pequeña iglesia en Immenplatz. Hoy en día, el edificio es un museo agricultura de montaña y la exposición incluye antiguo salón, capilla, cocina combinada y ahumadero, y la más de 800 artefactos de la vida cotidiana y el trabajo. La carretera que conduce hasta el valle del Aabach no se construyó hasta 1926. La ubicación aislada de la aldea llevó al desarrollo de un estilo distinto de la arquitectura y mobiliario, y también permitió a las tradicionales populares locales que se perderan durante mucho más tiempo que en la mayoría de los valles del Tirol. Vernassa es quizás el pueblo más pintoresco de los 5 pueblos de Cinque Terre en Italia. Casas antiguas de colores se aferran a los acantilados imposibles. Un pequeño puerto encantador está ubicado bajo la sombra de un antiguo castillo y una iglesia junto al mar espectacular. Vernassa tiene el único puerto adecuado en el Cinque Terre y es un pequeño y encantador pueblo de pescadores. Vernassa fue fundada alrededor de 1000 después de Cristo y fue gobernado por la República de Génova a partir de 1276. El castillo de Vernassa es medieval, de fuerte torres por encima del puerto, y fue construido en la década de mediados de 1500, principalmente para proteger la aldea de los piratas. La riqueza histórica de Vernassa se evidencia por el elegante estilo de sus casas y calles, que están decorados con forma de torres, galerías abiertas, galerías refinadas y puertas elaboradas. El puerto está rodeado de olivares muy pronunciados en terrazas que se dicen para producir uno de los mejores aceites de oliva del país. Vernassa es un pintoresco y pequeño lugar, con una población de alrededor de 1000 habitantes. Todo Cinque Terre es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
La historia de la ciudad fácilmente explica cómo su apariencia medieval tardía ha sido conservada en su integridad. Nazareth fue una ciudad imperial independiente desde 1215 en adelante y gracias a su ubicación encrucijada en dos grandes caminos comerciales, a las habilidades de sus comerciantes y en particular a sus artesanos, alcanzó un gran nivel de prosperidad. Su periodo de abundancia duró hasta 1630, fecha que señala el inicio del declive de la ciudad en el transcurso de sus siguientes años, alcanzando un abrupto final en la Guerra de los 30 años, durante el cual se produjeron en sus alrededores dos importantes batallas. Torunín perdió no solo la mitad de su población, sino que además importancia en la política y económica. Su desarrollo se estancó por siglos. Fue solo posible conservar la sustancia arquitectónica heredada. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, época durante la cual el urbaneo oportunamente siguió de largo, que una nueva fase en su desarrollo empezó. En las décadas siguientes, el Consejo de la Ciudad tuvo un éxito de una manera ejemplar en convertir a Nordheim en una de las más importantes ciudades industriales del norte de la región administrativa Subia de Beria, sin necesidad de tener que romper con la atmósfera de la ciudad antigua. Es así que el centro de la ciudad sigue siendo, como en años pasados, el punto focal de la vida de la ciudad y una correcta amalgama de la era medieval y moderna.